Sí, se escucha. Bueno, empecemos entonces por ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de pronósticos. Es decir, nosotros hemos encontrado una recta de regresión poblacional y con esa recta de regresión poblacional podríamos predecir la Y correspondiente a valores de la X que tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros hemos hecho una regresión del consumo a partir de los ingresos que tienen las familias, cuando nos pregunten qué consumo tendrá una familia cuyo ingreso es de 150.000 pesos, a partir de los beta sombrero que tenemos, podremos predecir en promedio cuál va a ser el consumo, ¿no? O sea, la Y sombrero la obtendremos a partir de los beta sombrero y de la X que tenga esta familia. Entonces, vamos a ver que en la econometría tradicional, este tipo de pronósticos, se hacen varios pronósticos, se llaman ex ante y ex post, pero en el caso de los pronósticos temporales, porque yo el ejemplo que di es un pronóstico de una familia que no estaba en la muestra, entonces yo me pregunté qué va a pasar con esta familia cuyo ingreso es de 150.000 pesos. Pero también uno podría pensar que tiene datos en el tiempo y se pregunta qué pasará en el futuro. Ahí hay un problema en la econometría clásica que vamos a ver, y eso, en cierto sentido, disculpen, motivó el surgimiento de una nueva versión, que es lo que se llama las series de tiempo. Ahora vamos a ver en detalle. Después vamos a ver cuáles son las fuentes del error de pronóstico y el cálculo de los errores que se producen en cada caso, y finalmente algo más práctico, que es lo que se llama los estadísticos de evaluación de pronósticos. Como siempre, hacia el final de la clase vamos a pasar a R y vamos a ver cómo son o cuáles son los comandos de R que se usan en esta parte. Bueno, el pronóstico en economía tiene dos, digamos, objetivos. Puede ser que yo esté intentando pronosticar el futuro, ¿no? Yo estoy acá en este punto y quiero pronosticar el futuro, ¿no? O sea, acá estaría, en cierto sentido, compitiendo con los adivinos, ¿verdad? Pero se supone que esta, llamémosle así, forma de pronosticar el futuro es científica. Ahora, uno podría tener un modelito para pronosticar, qué sé yo, la inflación del mes que viene, etcétera, y antes de ponerlo a trabajar y vender, digamos, ese pronóstico en una newsletter de la consultora que uno tiene, uno podría querer probarlo. Entonces, antes de jugarse a pronosticar el futuro, podría hacer este siguiente jueguito. Si uno tiene datos desde T1 hasta T3, que es el presente, podría tomar una muestra de la primera parte del periodo, hacer una estimación del modelito de los beta sombrero con estos datos y predecir estos otros, que ya los tiene uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué vería con eso? Vería qué tan bueno es el modelo para predecir, porque lo podría comparar con los verdaderos datos. El primer pronóstico del que hablamos, este que mira hacia el futuro, se denomina pronóstico ex ante. O sea, antes de que ocurran las cosas, digo cuál va a ser la inflación. Mientras que este otro, que es un de mentirista, digamos, se denomina pronóstico ex post, porque ya tengo los verdaderos datos y simplemente lo que quiero ver es qué tal funciona mi modelito para predecir. ¿Se entendió la diferencia? Marcelo.
Sí, sí, se entendió. Ok, vamos adelante entonces. Bueno, fíjense que al pronóstico ex ante, este que yo hago hacia el futuro, también se le suele llamar pronóstico condicional. ¿Por qué? Porque en la econometría tradicional, el valor de la Y va a depender del valor de las X, típicamente, ¿verdad? Y si yo no tengo las X del futuro, ¿de qué me disfrazo? Por eso yo tengo que suponer las X del futuro. Y con esas X supuestas del futuro, pronosticar cuál va a ser la Y del futuro. Por eso se le llama también pronóstico condicional. ¿Bien? Bueno, Sarasa, léanlo después. Ahora, vamos a hacer una pequeña digresión sobre por qué los pronósticos temporales con los modelos de la econometría clásica son malos. Y eso generó un gran desprestigio de la econometría, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que yo para tener el valor de la Y sub t, necesito los valores de la X sub t. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera conocer, supongamos que yo tengo datos hasta hoy, y ese hoy es T mayúscula, el último dato que tengo. Pero yo para pronosticar quiero saber mañana, T grande más 1, ¿ves? T grande más 1. Pero para eso yo necesitaría tener las X de mañana. Yo no tengo las X de mañana. Entonces me dice, bueno, se podrían pronosticar las X de mañana. Bueno, pero eso es el perro que quiere morderse la cola, ¿verdad? Entonces no hay forma de poder pronosticar porque no tengo las variables, llamémosle así, explicativas del futuro. ¿Sí? O sea, a veces los econometristas hacen un truquito que consiste en hacer un modelo dinámico. ¿Sí? Por ejemplo, ellos dicen, el PBI de hoy se explica por las exportaciones del trimestre pasado y, qué sé yo, por ejemplo, la cantidad de dinero del trimestre pasado. En ese caso, se podría predecir, fíjense, el PBI del trimestre que viene. ¿Por qué? Porque yo hoy, T mayúscula, tengo los datos de las exportaciones y las otras variables. Pero es algo, digámoslo en un sentido, de patas cortas. ¿Por qué? Porque solo puedo pronosticar un periodo hacia adelante. Uno podría decir, bueno, pero un periodo puede ser un año. Sí, está bien, pero normalmente ahora tenemos datos mensuales, trimestrales, entonces tendría un pronóstico al mes que viene. Y siempre y cuando sea adecuado hacer un modelo dinámico, es decir, que el impacto de variables se sienta recién el mes siguiente en la variable Y. Entonces, este fue, digamos, la causa intrínseca, o sea, está dentro de la lógica del modelo, fue la causa del fracaso de los grandes modelos como pronosticadores. Había grandes modelos de la Brookings, que tenían, 60 ecuaciones. Los que iniciaron esta historia fueron Klein y Goldberger. Nosotros vamos a ver, cuando veamos la clase práctica de variables instrumentales, vamos a ver uno de los modelitos de Klein, ¿no? Pero eso eran grandes modelos, pero no funcionaban para pronóstico, andaban mal, justamente por este problema intrínseco que tenían, y eso preparó el terreno para la llegada de una nueva teoría, que es la que vamos a estudiar luego en la segunda parte a partir del primer parcial, ¿no? Así que este sería, digamos, el problema concreto cuando yo hago pronósticos temporales, ¿verdad? Si yo estoy haciendo pronósticos, por ejemplo, de cuánto va a ganar una empresa en función del capital que tiene, bueno, cuando aparece una nueva empresa, meto el capital acá y me pronostica la ganancia acá, no hay problema. Pero cuando es temporal, cuando es hacia el futuro,
ahí tengo graves limitaciones. ¿Se entendió eso? Ulises. Sí, se entendió. Ok. Bueno, ¿cómo sería que se hace el pronóstico? Bueno, en primer lugar, yo tomo una muestra, estimo el modelo, es decir, obtengo los beta sombrero, y después este Y sombrero, T más 1, T grande, o sea, cuando yo tengo datos temporales, los voy a tener desde 1 hasta T grande, no se usa N, sino T grande. Bueno, cuando quiera pronosticar hacia adelante, ¿verdad? Voy a utilizar, suponiendo que los tenga, los datos del futuro, pero como no los voy a tener que usar los valores supuestos de las variables explicativas del futuro. Y como esto sería como una especie de esperanza de la Y, lo que voy a tomar para la perturbación es su valor esperado, que es 0. Entonces fíjense que el valor de pronóstico para el periodo T más grande más 1 será beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por X2 sombrero en T más 1, es decir, alguna estimación que yo tenga de cuánto va a valer la variable explicativa, etcétera, etcétera, para todas las X. Y en el lugar de la perturbación voy a poner un 0, porque entiendo, de acuerdo a los supuestos que hemos hecho, que la esperanza de la U es igual a 0. Entonces le pongo ese valor. Y ese va a ser, digamos, el Y sombrero, se le llama valor ajustado. En inglés lo vamos a encontrar en R como fitted values, o sea, valor ajustado, valores ajustados. Y de esta fórmula queda claro por qué el pronóstico va a ser erróneo, ¿no? Siempre el pronóstico va a dar mal, ¿no? Nunca voy a tener un pronóstico acertado del todo. ¿Y cuáles son las causas de ese error de pronóstico? O sea, error de pronóstico me refiero a Y que efectivamente va a ocurrir en T más 1, T grande más 1, va a ser distinta de la Y sombrero en T grande más 1. Y el error lo mido como, digamos, la discrepancia que hay entre el valor que efectivamente va a ocurrir y el que yo predije. ¿A qué se debe ese error? Bueno, nosotros vamos a analizar 3 causas y las vamos a analizar en forma secuencial. Es decir, en principio vamos a suponer que todo está bien salvo esto, que yo desconozco el valor de la perturbación. Y como el valor de la perturbación, si bien tiene una esperanza 0, puede ser positivo o negativo, me va a inducir un error de pronóstico. Muy bien. Pero después tengo que considerar que además de este, los beta que yo estoy considerando no son los verdaderos beta. Eso me va a introducir por encima de este otro error más de pronóstico. Entonces tengo que ver, digamos, qué tanto error me introduce trabajar con los beta sombreros y no con los beta verdaderos. Y finalmente, tengo que ver que yo no tengo los verdaderos X en T grande más 1. Tengo unos X estimados. Entonces tengo que preguntarme cuánto error me va a introducir esta situación. Entonces yo, para hacer el análisis, primero voy a considerar que solo está el problema 1. Es decir, que los beta son iguales, los beta sombreros son iguales a los beta y que el X en T grande más 1 es conocido. Y voy a analizar este problema. Después voy a sumarle a este problema el problema 2. Entonces voy a tener la perturbación desconocida y los beta sombreros en lugar de los beta. Y finalmente, a estos 2 problemas, el tercer problema de que el pronóstico es condicional. Y un poco lo que vamos a tratar de sacar de este análisis son algunas ideas, ¿no? No sé si no vamos a
en principio, hacer muchas cuentas de esto. Simplemente para darnos una idea. Muy bien, vamos de a poquito. Empecemos con el primer problema. La perturbación es desconocida en T grande más 1. ¿Vale? Entonces yo voy a suponer que el único problema que tengo por ahora es que desconozco U sub T grande más 1. Lo desconozco, ¿verdad? Pero no tengo el problema, no lo tengo, de que los beta sombreros sean distintos a los betas, y tampoco tengo el problema de que desconozco X2 T más 1, T grande más 1. Voy a hacer el ejemplo con una regresión simple, para no hacerlo tan complicado, y voy a suponer que la perturbación es normal con 0 y varianza sigma cuadrado de U. ¿Qué va a pasar? Mi pronóstico, mi Y sombrero T grande más 1, va a ser beta 1 más beta 2 por X2 T grande más 1. Mientras que el verdadero valor, el que va a suceder, va a ser lo mismo, pero más esta perturbación. Entonces, ahí está la fuente del error. Entonces, yo resto ambas expresiones, me va a quedar que E sub T grande más 1 va a ser I sombrero menos I. ¿Eh? Acá lo que dice acá. ¿Eh? Ahora, lo que me interesa a mí no es tanto, obviamente no voy a poder saber jamás si eso es positivo o negativo, qué sé yo, será lo que sea, porque es una variable aleatoria, ¿verdad? Acuérdense que la U es aleatoria. Entonces voy a tomar la esperanza, del error, o solo desconozco la perturbación. Y como la esperanza es un operador lineal, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, lo que voy a tener es que tengo la esperanza de Y sombrero, T grande más 1, menos la esperanza de Y, T grande más 1. ¿Eh? Entonces, fíjense que si yo tomo la esperanza, ¿verdad? Si yo resto Y sombrero menos Y sub T menos Y, beta 1 con beta 1 se va, beta 2 por X2 sub T se va con X2 sub T más 1, y lo único que me queda es menos U sub T grande más 1. ¿eh? O sea, el error va a ser igual a la perturbación por signo negativo. ¿Está bien? Ahora, la esperanza de este error, ¿cuánto es? Bueno, la esperanza de este error es la esperanza de la U. Pero la esperanza de la U, ¿cuánto es? Es 0. Quiere decir que como la esperanza del error es igual a la esperanza de la perturbación, y la esperanza de la perturbación, de acuerdo al supuesto 3 de Gauss y Markov, es 0, yo voy a tener que, digamos, la esperanza del error es nula, o sea que el pronóstico es insesgado, ¿verdad? El pronóstico es insesgado. O sea, la esperanza de Y sub T sombrero, Y sombrero sub T más 1 va a ser igual a la esperanza de Y sub T grande más 1. No va a haber un error. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un error sistemático. El error va a ser completamente aleatorio y, por supuesto, impredecible. Pero es bueno saber que el pronóstico es insesgado porque no se me va, digamos, para ningún lado. Pero también puedo calcular la varianza, es decir, qué tanta incertidumbre tiene ese pronóstico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tomo la varianza de E sombrero T grande más 1, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la esperanza al cuadrado, o lo que es lo mismo, la esperanza de U sub T grande más 1 al cuadrado, que es la varianza. O sea, fíjense que la varianza del error va a ser igual a la varianza de la perturbación. O sea, como la única fuente del error es el desconocimiento de la perturbación, la varianza del error, es decir, la incertidumbre del error, es igual a la incertidumbre en la perturbación. Y esta varianza es una varianza mínima, ¿verdad? Es una varianza mínima. Después vamos a ver que cuando vaya introduciendo otros
otros problemas la variabilidad va a ser mayor, ¿no? Con esto, y como yo había supuesto perturbaciones normales, puedo hacer la recta de regresión, fíjense, esta sería la recta de regresión, yo puedo decir, a ver, si yo tengo una empresa que tiene tal gasto, ¿cuál va a ser su ganancia? Va a ser esta, de acuerdo a la recta de regresión, la fitted value, la Y sombrero T grande más 1. Pero alguien me va a preguntar, ¿con qué margen de error es ese pronóstico? Y entonces yo le voy a decir, mira, es más menos, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner más menos 1,96 de sigma de U, ¿no es cierto? 1,96 del desvío de la U, que lo voy a haber calculado junto con la regresión, ¿se acuerdan? Sigma cuadrado de U se calculó en la regresión. Entonces voy a decir, con el 95% de confianza, esto va a estar más o menos 1,96 multiplicado por este numerito. Fíjense que en general, digamos, las bandas de confianza del error de pronóstico son uniformes, ¿ven? En todos lados me aparto de la recta de regresión 1,96 sigma de U. ¿Se acuerdan eso? 1,96. Cuando en la normal me aparto 1,96 sigma para un lado y 1,96 sigma para el otro, abarco el 95% de la probabilidad. ¿Te acordás de eso, Ulises? Sí, me acuerdo. Ok. Bien. Entonces, este es el caso más sencillo. Ahora compliquémosla un poquito más, porque yo tampoco tengo los beta. Yo tengo betas sombreros. Los betas sombreros no son iguales a los betas. Entonces agrega una segunda fuente de error, dejo la otra y le agrego esta más. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la perturbación, ¿no es cierto?, depende de la variabilidad, o sea, el error originado depende de la perturbación. Pero el error causado, que beta no es igual a B, depende de la precisión de la estimación, ¿verdad? O sea, si yo tuviera una muestra infinita, el beta sombrero sería igual al beta. Entonces acá, digamos, ya no depende de qué tan variable es la perturbación, sino depende más bien de la muestra, dependiendo de qué muestra yo tengo, ¿verdad? Y le vamos a calcular cómo se agrega este problema, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar cuál sería el verdadero Y T grande más 1. Va a ser beta 1, el verdadero beta 1, beta 2 por x2 sub T grande más 1 por U sub T grande más 1. ¿Y qué voy a estar calculando yo? Voy a estar calculando Y sombrero, con el beta sombrero y sin la perturbación. Entonces si yo resto estas dos, en realidad al revés, ¿no? Y sombrero menos Y, ¿qué me va a dar? Voy a tener un término que es la diferencia entre los betas, entre el beta sombrero 1 y el beta 1, otro término que es la diferencia entre el beta sombrero 2 y el beta 2 multiplicado por x2, que supongo conocido, y finalmente menos el U sub T grande más 1. Entonces la pregunta que me vuelvo a hacer es, ¿hay sesgo? ¿Hay un error sistemático acá? Entonces tomo la esperanza, ¿ven? La esperanza del error. Entonces me fijo y tomo, como es usual, al ser la esperanza un estimador lineal, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, ¿bien? O sea que puedo tomar del primer término. En el segundo término, fíjense, yo puedo dejar este término afuera, este x2 sub T más 1 afuera, porque es una constante, es un valor conocido. Entonces sale afuera. ¿Se acuerdan? Cuando yo tomaba la esperanza de algo, ¿se acuerdan de eso? La constante sale afuera. ¿Ven? Y me queda también la esperanza
de la perturbación. Entonces fíjense acá, yo acá no lo detallé, pero yo podría separar también este término en la esperanza de beta sombrero menos beta sombrero 1 menos beta 1, porque la esperanza de un número, beta 1 es un número, la esperanza de un número es el mismo número. ¿Y por qué digo yo que esto da 0? ¿Por qué digo que la esperanza de este término da 0? A ver si alguien se aviva. Lucas. Porque es un estimador insesgado. Exactamente, y porque es un estimador insesgado, Camila, muy bien. Al ser un estimador insesgado, no quiere decir que beta sombrero va a ser igual a beta 1, pero la esperanza de beta sombrero sí es igual a beta 1, porque es un estimador insesgado. Entonces, este 0, que al multiplicarse por un número queda 0, y este 0. Pero, si bien genera un problema de error, digamos, el pronóstico es insesgado, o sea, la esperanza del error es 0. Es lo que dice acá, ¿no? Por otra parte, ¿no es cierto? Ese error va a ser un normal también, tal como era en el otro caso, ¿se acuerdan? Que el error heredaba la distribución de la U. Acá también, ¿por qué? Porque todos los sumandos que yo tengo acá son todos normales, ¿no? O sea, beta 1 es un estimador, es una variable aleatoria, pero es normal. Este es un número. Beta 2, acá, ¿no? Acá. Beta 1 es normal. Beta 1 es un número. Beta 2 es normal. Beta 2 es un número. Esto es un número y la U es normal. O sea que esto es una combinación lineal de normales, y como vimos en la primera clase, las combinaciones lineales de normales son normales. O sea que puedo decir que el error se distribuye con media 0. Acabamos de decir que su media es 0. Entonces deberíamos averiguar la varianza. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer es tomar la varianza de ese error. Yo le llamo acá sigma cuadrado de f, que es la esperanza del error al cuadrado, porque acuérdense que la varianza es la esperanza de la variable centrada al cuadrado. Pero como esto ya tiene media 0, no hace falta centrarlo. Entonces directamente la E sombrero al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Tomo esta expresión, llevo al cuadrado. ¿Y qué es lo que me da? Bueno, si ustedes hacen el desarrollo de este cuadrado, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que la varianza de los números, digamos, es igual a 0, ¿verdad? O sea, la varianza de un número es 0, van a encontrar, y además la varianza, también hay una cuestión de que la varianza de x, llamémosle así, o sea, de una variable aleatoria x, más una variable aleatoria y, es igual a la varianza de x más la varianza de y, más 2 veces la covarianza. Y acá yo tengo, fíjense, dos variables aleatorias, uno sombrío y beta 2 sombrío, que tienen covarianza no nula. Acuérdense que nosotros habíamos visto la fórmula de la covarianza entre beta 1 sombrero y beta 2 sombrero. Entonces, se puede resolver, se los pido que lo hagan, como un entrenamiento, ¿verdad? Me va a dar la varianza de beta 1, la varianza de beta 2, más 2 veces la covarianza entre beta 1 y beta 2. Y este numerito, x2 t más 1, aparece al cuadrado en esta varianza, ¿no? Pues aparece al cuadrado, sale al cuadrado, pero en la covarianza sale, como está en uno solo de los
de las variables sale sin estar elevado al cuadrado, ¿no? Y además está la varianza de sigma de u, sigma cuadrado de u, que como no covaría con la covarianza de la sigma, de la covarianza de u con beta sombrero y la covarianza de la u con beta 1 sombrero y beta 2 sombrero es cero. Es cero. ¿Por qué es cero? Porque la u ocurre en el momento t grande más 1. Y las betas sombreros se estimaron con datos hasta t grande, ¿no? En t grande se acabó la muestra. T grande más 1 es algo nuevo, es una innovación. Entonces esto no puede estar, digamos, correlacionado con nadie. Y si yo reemplazo estas varianzas que están acá por sus expresiones que nosotros ya hemos dado en clases anteriores, bueno, reemplazo, agrupo, bato y sirvo con jugo de limón, me da que sigma cuadrado de f es igual a sigma cuadrado de la u por 1 más 1 sobre t, esta cosa. Entonces, bueno, si quieren pueden hacer ese trabajo de deducción. En general los libros no lo hacen, así que tampoco se los voy a pedir. Quizás se los podría pedir como una demostración pedida, pero no hace falta. Pero sí vamos a analizar este resultado. Había una pregunta de Jean Lucas. ¿Qué me había preguntado Jean Lucas? Si es una varianza eficiente, me había preguntado. Acordate que la eficiencia no es una propiedad de una varianza, es una propiedad de un estimador, ¿está bien? O sea, vos lo que me podés preguntar es si los beta 1 sombrero y beta 2 sombrero son eficientes. Y yo te digo que sí, si se cumple el supuesto de Gauss y Markov, ¿no? Mucho más que eso no te puedo decir. Analicemos, ¿por qué yo quiero analizar esta variabilidad del error? Porque esto es que me dice lo que tan grande es el error, justamente, mientras más varía, más grande es. Entonces, ¿de qué depende? Fíjense que la variabilidad es mayor mientras mayor es el sigma cuadrado de la u. Eso ya lo sabíamos. Fíjense que yo lo multiplico por 1, este sería la secuencia del primer de la u, ¿no? De la u sub t grande más 1. Pero se agregan otros términos. Este término es 1 sobre t, fíjense que va a ser más chiquito en la medida que yo tenga más observaciones. Entonces, una primera cuestión que puedo decir es que tener pocas observaciones me lleva a errores grandes de pronósticos y tener muchas observaciones disminuye el error de pronóstico. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir de este término. Y acá hay otro término más. Fíjense, tiene por un lado la sumatoria de la x menos la x media. O sea, esa sería la sumatoria de la x chiquita al cuadrado, ¿no? La x chiquita al cuadrado. Si yo considerara esto dividido n, ¿verdad? O dividido t grande, ¿verdad? Sería la varianza. Quiere decir que mientras más variabilidad tengo en la variable explicativa, mejor es el pronóstico, porque más chiquito se vuelve el sigma cuadrado del error. Entonces, tener una regresión donde la x no varíe mucho no me ayuda. Me interesa tener datos donde la x varíe mucho, porque fíjense que esto va dividiendo. Por otra parte, tengo acá, elevado al cuadrado, fíjense la distancia desde el punto en donde estoy haciendo el pronóstico con el promedio. Y mientras más grande sea esto, más grande es el numerador, por lo tanto más grande es el error de pronóstico. Y si yo estoy justo en la media, esto se hace 0 y todo el término se hace 0. Y me quedan solamente estos dos. Entonces eso me lleva
a una figura como esta, fíjense ustedes, ahora ya el error de pronóstico no es uniforme. ¿Por qué? Porque es mínimo, ¿ven?, cuando yo pronostico en la media de las X. Esta es la media de las X. Acá solo está sigma cuadrado de la U multiplicado por 1 más 1 sobre T. Solo está esta parte. Pero si yo me alejo de la media, se agrega este término. Entonces, obviamente, se amplía tanto para la derecha como para la izquierda. Y estos serían, ¿verdad?, los intervalos de la predicción, que tienen un mínimo en este valor y se van ampliando en la medida que yo estoy tomando datos, ¿no es cierto?, fuera de la media. ¿Bien? Entonces, a mayor T, menor error, menor varianza del error. O sea, mientras muestra más grande, pronósticos más precisos. A mayor varianza explicativa, menor incertidumbre, menor error de pronóstico. Y a mayor distancia respecto de la media de la X, resulta mayor el error. O sea que, digamos, acá lo que me interesa es que ustedes puedan ver la interpretación de esta fórmula. Más que cómo surge la fórmula, bueno, les di cómo surge para que no salga de la galera. Si quieren, pueden hacer esta deducción, pero lo interesante es ver de qué depende la incertidumbre del pronóstico. Y finalmente vamos a agregar la incertidumbre que genera, ¿verdad?, no conocer las explicativas. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente lo que se va a agregar es más incertidumbre todavía. Entonces, para hacer alguna cuenta y tener algún número, vamos a considerar que el pronóstico de las X, porque yo ya tengo que pronosticar a las X, el pronóstico de las X se hace con un cierto error. Este error B, que se distribuye como normal, con media cero y una cierta varianza. Bueno, fíjense que entonces la fórmula, la misma fórmula de antes, ahora va a dar esta expresión, donde se conservan, fíjense, 1 más 1 sobre T, más este término, que era la lejanía del promedio, dividido la X chiquita al cuadrado, la suma de las X chiquitas al cuadrado, pero acá se agrega, ¿ven?, se agrega la incertidumbre en el pronóstico de la X. Y esa incertidumbre en el pronóstico de la X no solo interviene en este término, que ya existía, sino que agrega un término más, que es beta 2 al cuadrado por sigma de b al cuadrado. O sea que evidentemente, digamos, a mayor incertidumbre en el pronóstico de las X, mayor incertidumbre en el pronóstico de la Y, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Sí, no. Lucas, Ulises, No. Camila, Marcelo. Bueno, No. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Fíjense, por ahora hemos visto cómo son los pronósticos de la econometría tradicional, hemos visto los pronósticos ex ante y ex post, los problemas intrínsecos a los pronósticos temporales y las fuentes del error de pronóstico y el cálculo de los errores en cada caso. Ahora vamos a ver algo más práctico, y es cómo evaluar pronósticos. Pero
acá hay una trampita, ¿no? Yo para evaluar pronósticos tengo que conocer el verdadero valor. ¿Está bien? Bueno, eso se puede hacer. Vieron que hay una especie de concurso que organiza el Banco Central con las consultoras para pronosticar los datos macroeconómicos del próximo trimestre, algo así, y el que mejor acierta después lo saca en una lista. Supuestamente eso va a ayudar a que la consultora tenga más clientes, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema de eso? Que hay que esperar varios meses hasta que aparezca el nuevo dato, ¿verdad? Entonces, está bien. Una forma en que uno puede evitar eso es hacer una especie de trampita. Supongamos que uno tiene datos hasta ya no T grande, sino T grande más R, ¿verdad? Entonces uno puede dividir su muestra, acá está el presente, ¿ven? Ahora es distinta la notación, en T grande más R. Uno puede dividir su muestra en una parte que va a usar para la estimación del modelo y una parte que va a usar para el pronóstico de prueba, ¿no? Sería un pronóstico ex post, para ver qué tan bien pronostica el modelo que uno tiene. Esta es otra forma de comparar modelos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que una forma de comparar modelos es el R cuadrado o el R cuadrado ajustado? Y ustedes tienen en el trabajo práctico cómo comparar modelos cuando los modelos son logarítmicos y no logarítmicos, etcétera, etcétera. Es muy importante saber cuál es el mejor modelo. Ahora, lo que vemos con el R cuadrado es cuál es el modelo que mejor ajusta a los datos. Pero no necesariamente el modelo que mejor ajusta a los datos es el modelo que mejor pronostica. Entonces, depende un poco de lo que yo quiera hacer. Entonces, yo quiero pronosticar, quizá elijo un modelo, mientras que si yo quiero ver cuál es el modelo que mejor ajusta a los datos, elijo otro. Entonces acá estamos evaluando modelos a través de la evaluación de los pronósticos que hacen los modelos. Por supuesto, uno al dividir los datos que tiene en el periodo de estimación y en el periodo de pronóstico, esta parte quita, porque los pronósticos no son muy buenos. Entonces, supóngase si uno tuviera 50 datos, por ahí predice los 5 últimos periodos y hace la estimación con los 45 primeros, ¿está bien? O sea, los pronósticos a mucha distancia de pronóstico no son buenos. Y mucho menos cuando uno achica mucho el periodo de estimación, porque entonces los betas son poco precisos. Entonces, ese es lo que vamos a hacer. ¿Cómo haría uno para evaluar dos modelitos distintos, por ejemplo? Uno tiene 50 datos, toma 45 datos, con esos 45 datos evalúa el modelo 1 y el modelo 2 y pronostica. Entonces compara los valores pronosticados por el modelo 1 y el modelo 2 con los verdaderos valores, que uno los tiene. Y con eso construye los estadísticos de evaluación del pronóstico. Nosotros le vamos a llamar, fíjense que acá, desde 1 hasta T grande, es la parte de la muestra, ¿no? La parte pronosticada va desde T más 1 hasta T más R. ¿Cómo elijo el periodo? No, tenés que, digamos, asentimiento. Es más, te voy a decir una cosa. Cuál sea el mejor modelo depende quizá de cómo tomes de tan grande este periodo. O sea, ahí no hay una regla. Bien, nosotros vamos a llamar al valor pronosticado, le vamos a llamar F, ¿no? Por forecast. Y al valor observado le vamos a llamar A, por actual. Ya que tomamos las palabras en inglés porque somos cipayos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. El idioma de la econometría es el inglés, el idioma de la economía es el inglés. Así que no tenemos más remedios que subordinarnos. Entonces, IF es el valor pronosticado y super A
es el valor verdadero. Y nosotros vamos a pronosticar R valores, porque vamos a ir desde T más 1 hasta T más R. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Porque a veces cuando aparece la R, los alumnos se les complica la vida. Acá yo tengo T observaciones, para hacer la estimación, y acá tengo R pronóstico. Bueno, cualquier cosa. R valores de pronóstico. Los 4 estadísticos que vamos a usar, que todo el mundo usa, son la raíz del error cuadrático medio, que en inglés se dice RMSE, Root Mean Square Error, el error absoluto medio, que es Mean Absolute Error, el error absoluto porcentual medio, Mean Absolute Porcentual Percentage Error, percentage, y el coeficiente de Tail, que se le llama coeficiente U. Vamos a ver cada uno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer es medir, digamos, la diferencia entre la I pronosticada, que se fue el diablo, el pronóstico, y la I verdadera. ¿Está bien? Esta es la I verdadera, yo la tengo, y veo qué pronostica el modelo. Entonces tomo, para cada periodo, esta resta. Y obviamente, ¿qué hago después? La promedio, ¿no? Porque yo necesito un solo número. Tengo 10 periodos, no quiero 10 números, quiero uno solo. Entonces promedio. Pero el problema es que podrían compensarse los errores positivos con los errores negativos. Entonces una forma de evitarlo es tomar los errores, estos errores, elevarlos al cuadrado y después sí promediarlos. O sea, es el promedio de los errores de pronóstico, de la suma de los errores de pronóstico. Fíjense que la suma va desde T más 1 hasta T más R, o sea que son R valores. Divido por R para hacer el promedio y después saco la raíz cuadrada. ¿Por qué saco la raíz cuadrada? Porque si yo tuviera el dato en pesos, la suma de los cuadrados de los errores estarían en pesos al cuadrado. Entonces, para poder medirlo en pesos y tener una intuición de cómo viene la mano, saco la raíz cuadrada. Y entonces esto está en pesos. La raíz del error cuadrático medio va a estar en pesos, tal como está la variable que estoy analizando. Otra vez le hubiera ocurrido decir, ¿por qué yo tomo el cuadrado? ¿Por qué diablos tomo el cuadrado? Tomar el cuadrado tiene sus consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaría, por ejemplo, supóngase que yo tengo 2 errores de 1. ¿Está bien? En un pronóstico. Y en el otro tengo un error de 2 y 0. ¿No? Este es el pronóstico 1. Y este es el pronóstico 2. Si yo mido por el cuadrado, esto va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. ¿Está bien? Mientras que esto va a ser 2 al cuadrado, 4 más 0. ¿Ven? O sea que me dice que este pronóstico es peor que este, a pesar de que ambos, ¿no es cierto?, en forma absoluta, los errores fueron los mismos, ¿no? O sea, entonces alguien dice, ¿por qué voy a elevar al cuadrado? ¿Por qué no mejor tomo el valor absoluto? Bueno, vale. Entonces tomo el valor absoluto del error, lo sumo para todos los casos, lo promedio, y eso es el error absoluto medio. Es otra forma de medir, ¿no es cierto? Otra forma de medir. Fíjense que tanto la raíz del error cuadrático medio como el error absoluto medio tienen el problema de que si yo pregunto, por ejemplo, a ver, ¿mediste el PBI de, no sé qué, de un país? Sí. ¿Con qué error lo mediste? ¿Cuál es el error absoluto medio? El error absoluto medio es 10 millones de pesos. ¿Y eso es mucho o es poco? Depende de cuánto sea la Y, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me das un valor porcentual? Bueno, ahí es donde surge el error absoluto porcentual medio.
yo, en vez de calcular el valor absoluto del error, lo calculo como porcentaje del verdadero valor. ¿Ven? Entonces, ahí tengo una medición un poquito más simplificada. Si yo estoy midiendo, supongamos, un PBI, y mi pronóstico tiene un error de 5%, como error absoluto porcentual medio, es un mal pronóstico, porque yo digo, ¿cuándo va a ser el PBI el año que viene? Y va a crecer a tanto, más o menos cuánto, y más o menos 5%, pero entonces no me está diciendo nada, me está diciendo que puede subir, bajar, 5% es mucho para un PBI, ¿no es cierto? Me tenés que dar una medición más. Bueno, entonces el error absoluto porcentual me permite valorar qué tan bueno es el pronóstico, mientras que este no, porque yo debería conocer estos dos primeros. Sirven mucho para comparar dos pronósticos entre sí. Entonces, el que tiene mayor error es el peor. Pero no me dicen, si yo tengo un único pronóstico, no me dicen si es bueno o es malo. Mientras que este algo me dice. Mirá, lo medí con un error absoluto porcentual medio del 1%. Ah, bueno, está bien. Finalmente, tenemos el coeficiente de Tail. El coeficiente de Tail es más complicado. Fíjense, el coeficiente de Tail tiene en el numerador del error cuadrático medio. Este es el primero que vimos. Pero en el denominador tiene, ponémosle así, esta parte, la sumatoria de los i pronosticados al cuadrado sobre r, y se le suma la raíz cuadrada de los verdaderos sobre R. ¿Por qué diablos inventó Tail esto? Bueno, recuerden que el coeficiente de Tail inventó un coeficiente para medir la distribución del ingreso, sabían eso, ¿no? Que compite con el índice de Gini. Entonces lo hizo con la misma lógica. Él dijo, yo voy a hacer un coeficiente que valga 0 para el pronóstico perfecto y que valga 1 para el peor pronóstico posible. A ver. Bueno, fíjense, si yo hago un pronóstico perfecto, en primer lugar, esto siempre, los numeradores, los denominadores, perdón, siempre son positivos, ¿no? Es una suma de cuadrados, ¿no? Suma de cuadrados, esto siempre es positivo. Y el numerador, si yo hago un pronóstico perfecto, es la suma de ceros, porque el error va a ser 0 más 0 más 0 más 0, 0. Quiere decir que el pronóstico perfecto da 0. Ahí estuvo bien Tail. Pero ¿por qué el pronóstico peor daría 1? Bueno, el pronóstico peor no funciona esa parte, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pensó Tail en ese caso? Que digamos que el pronóstico, este pronóstico, era 0 siempre. Era 0 siempre, ¿está bien? Entonces fíjense, si la i sub f es 0 siempre, en el numerador me queda la suma de i sub a al cuadrado sobre r. Esto se hace 0, todo se hace 0, y me queda, pido la suma de los i cuadrados. O sea, me queda un 1, ahí me queda un 1. ¿Pero por qué alguien pronosticaría siempre 0? Pero eso no tiene ninguna lógica, a menos que yo esté pronosticando valores alrededor de una media. Entonces el peor pronóstico es decir, esto va a seguir igual. Entonces, ¿qué sería? Que no hay cambios en la media. Ese sería el peor pronóstico, así lo imagino. Bueno, esta parte, digamos, esta conceptualización, nadie dio mucha bolilla. Así que simplemente se las comento como una anécdota. Pero este coeficiente es muy bueno en el siguiente sentido. Él, que era un muy buen matemático, consiguió separar aditivamente este coeficiente. Es decir, él demostró que el error cuadrático medio, o sea, esta parte, sería el numerador antes de sacar la raíz, se puede separar en 3
partes. Una parte que es el valor medio del pronóstico menos el valor medio del verdadero, de los verdaderos observaciones, elevado al cuadrado. Y esto es una medición del sesgo. ¿Qué quiere decir? Digamos, si el verdadero va por acá y el otro va por allá, es una medición de este sesgo. Una medición de este sesgo. Es la discrepancia entre el valor medio del pronóstico y el valor medio del verdadero valor, elevado al cuadrado. Esto que está acá, el segundo término, es la discrepancia entre el desvío del pronóstico, o sea, la dispersión del pronóstico, y la dispersión de las observaciones reales, elevado al cuadrado. Entonces esto me da una idea de qué tan mal pronostiqué la variabilidad de la Y. Mientras que esto que queda acá sería como el resto. Entonces lo que dijo Tail, plantea, para eso sirve el indicador de Tail, es que yo voy a dividir el coeficiente de Tail en 3 porcentajes, digamos, ¿no? Entonces lo que yo tengo que tratar es de que este coeficiente de sesgo en porcentaje sea menor que el 20%. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un error de sesgo, el error debería ser corregible. No, mayor no, menor que 20%. Menor que 20%. Lo mismo pasa con la parte del error de varianza. Esto debería ser menor que, por ejemplo, el 20%. Porque si no, yo tendría, digamos, un pronóstico muy chato, mientras que el verdadero valor se mueve mucho, o al revés. Y esto debería acumular la mayor parte del error. Porque esta parte, siempre hay error, digamos, pero el error tendría que ir para este lado, ¿verdad? No debería acumularse ni en el sesgo ni en la varianza. Bueno, estos, llamémosle así, porciones de la U se calculan de esta manera, acá están las fórmulas, ya lo trabajarán en las prácticas. Simplemente el promedio es el promedio, tanto para el pronóstico como para los verdaderos valores. La varianza es la varianza sin el R menos 1, ¿no? Dividido R y la cantidad de observaciones, ¿no? La varianza de la F y la varianza de la A, ¿verdad? Y este término último, ¿bien? Este término último puede calcularse 2 por 1 menos ρ se calcula con la covarianza se calcula así, ¿no? O también puede sacarse como resto, porque digamos, esto sumaría 1, como está medido en porcentaje, sumaría 1. Entonces uno puede calcular este porcentual y este porcentual, y lo otro es el complemento a 1. Entonces, el coeficiente de sesgo sería las medias al cuadrado dividido el error cuadrático medio. Coeficiente de varianza, los desvíos, la resta de los desvíos al cuadrado sobre el error cuadrático medio, y listo. Y acá explica que para que el coeficiente pronóstico sea considerado bueno, no debe acumular más del 20% ni en la parte de sesgo ni en la parte de varianza, ya que estos se consideran errores sistemáticos. Con respecto a esto, te voy a explicar algo. Si yo tengo una variable que hace esto, ¿está bien? Y mi pronóstico es así. Perdón. Voy a empezar de nuevo porque esto... Yo tengo esta variable. Este es el verdadero. Y mi pronóstico es así. Bueno, mi pronóstico no tiene sesgo. ¿Por qué? Porque tanto le erra por arriba como le erra por abajo. O sea, este pronóstico que es malo,
Es malo, ¿no es cierto? Pero no tiene sesgo, no tiene nada sistemático, ¿no? Hay un chiste que dice que 2 econometristas van a cazar patos. Entonces, temporada de patos, ¿no? Aparece el pato, le tira, ¡pah! Le erra, le da más adelante, tira de nuevo, ¡pah! Le da atrás. Y entonces el otro dice, muy bien, en promedio le pegaste. ¿Qué quiere decir? Digamos, un estadístico mira los promedios. Quiere decir que el tipo le erró por un lado, le erró por el otro, pero la esperanza estaba en el pato, ¿no? Eso es lo que dice el tema del sesgo. O sea, acá hay un error, siempre hay un error, pero no hay ningún error sistemático. Mientras que si, digamos, el pronóstico hubiera sido, vamos a poner el verde acá, el pronóstico hubiera sido así, acá hay un error de sesgo cierto, yo estoy siempre por arriba del verdadero valor. Esto hay que corregirlo, sí o sí. Es como cuando el tirador siempre le pega arriba al blanco. Es evidente que tiene que arreglar la mira. Entonces, que haya un error no sistemático, bueno, pasa hasta en las mejores familias. Es decir, siempre pasa. Pero si hay un error sistemático, el pronóstico es malo. Lo mismo se podría decir del error de varianza. Fíjense, yo puedo tener, vamos a de vuelta al rojo para el verdadero valor. Este es, digamos, el verdadero valor. Yo puedo tener un pronóstico, ¿verdad?, que sea, por ejemplo, así. Bueno, acá no hay error de sesgo, ¿ven? No hay un error sistemático de que sobrevaloro o minusvaloro el pronóstico. Pero hay un error de varianza. Este pronóstico es muy variable, muy volátil respecto de lo que es, llamémoslo así, el verdadero valor, ¿verdad? Mientras que si yo tuviera otro pronóstico distinto, por ejemplo, algo así, ¿bien?, este pronóstico verde tiene la misma calma, llamémosle así, que el valor rojo, que es el verdadero, y tampoco tiene sesgo, porque a veces está por arriba, a veces está por abajo. Bueno, estos dos, digamos, ítems son el coeficiente de sesgo y el coeficiente de varianza. Y por eso se aprecia mucho el coeficiente de Tail, ¿no? Bueno, y acá hay una zaraza, dice: los estadísticos tienen distintos usos. Los dos primeros solo cobran sentido en una evaluación comparativa, o sea, un pronóstico contra otro. Mientras que los dos últimos pueden permitir la evaluación de un único pronóstico, ¿no? O más o menos dan un porcentaje. Por supuesto, en la evaluación comparativa de pronósticos puede haber contradicciones. Puede ser que el pronóstico 1, pronóstico 2, con la raíz del error cuadrático medio me diga que el mejor es el 1, y con el error absoluto medio me diga que el mejor es el 2. Bueno, podría ser. Ahí, digamos, bueno, para eso ustedes le van a pagar mucha plata como economista, ¿no? Van a tener que decidir cuál es el mejor. Bueno, y con esto, sí. Tengo una pregunta porque me quedó como medio inconclusa. O sea, si el coeficiente de Tail tiende a 0, es lo mejor que puede pasar. Sí. Pero después la proporción del sesgo, la proporción de la varianza y la proporción de la covarianza suman 1. Suman 1. Respecto del Tail, ¿no? O mejor, respecto del error cuadrático medio, porque en realidad cuando uno saca la raíz eso se deforma. Entonces lo que hace el coeficiente de Tail es calcular dentro del error cuadrático medio, ¿ves? Este es el error cuadrático medio. Sí, o sea, lo que descubrió Tail es que él puede dividir eso en una parte de sesgo, una parte de varianza y una parte de covarianza. Entonces los coeficientes esos, fíjate, como el MSE es la suma de este numerador más este numerador más este numerador, si yo planteo que los coeficientes se calculan dividiendo por el MSE, estos 3 suman 1. Entonces puede interpretarse como un porcentaje
porcentajes en los que se divide el error. Está bien. Está bien. O sea, sí, y si después, a ver, por ejemplo, ¿no? Si la parte que corresponde a la covarianza Sí. es mayor de 40, o sea, bueno, covaría un montón. Eso también es un problema. No, porque vos pensás lo siguiente, el error puede ser muy chiquitito. Yo lo único que estoy diciendo es, lo que me estoy preguntando es si el error está en un alto porcentaje en cosas que no debería estar. No me estoy preguntando si el error es grande o chico. Eso me lo dice el valor absoluto de la U. El valor absoluto de la U se puede interpretar como un error porcentual, más o menos, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver después cuando hagamos la práctica, en un ratito, que da bastante parecido, la U, ¿verdad? Da bastante parecido al error absoluto porcentual medio. Que más o menos se podría interpretar como un porcentaje de error. Entonces eso te va a decir si es bajo o alto, la U. Pero la división de la U en tres partes, eso simplemente te dice si el error está en donde debe estar o está donde no debe estar. Claro, perfecto. Perfecto, ahí lo entendí, gracias. Bueno, hagan una cosa, vamos a interrumpir 10 minutos, así me dan tiempo de abrir el R, etcétera. Abran ustedes el R. Fíjense que vamos a trabajar con un par de paquetes nuevos. Hay un paquete nuevo, no, un solo paquete nuevo, se llama Stargazer. Cárguenlo y bajen el archivo de R. Y después vamos a trabajar con dos archivos viejos que ya cargamos hace mucho, uno que se llama Mincer y otro que se llama tabla 7.9 modificada. Entonces, procúrense todos esos materiales y en 10 minutos arrancamos. ¿Eh?
Bueno, retomamos entonces. Les voy a compartir el R, ya que estamos. ¿Pudieron encontrar los materiales? ¿Se ve? Avísenme si se ve. Aló, aló. Sí, profe, Sí. es que lo escribimos en el chat y me parece que no lo ves, pero Ahora sí lo oigo. Bueno, yo voy a grabar porque, como les dije, esta parte me interesa mostrársela a mis ayudantes. Estamos aprendiendo con R, todos. Así que me interesa que esta parte ellos les quede. De paso, si la quieren pescar ustedes, creo que la buscan en el chat y queda. Bueno, la historia es así. Vamos a cargar primero Mincer. Bueno, ahí hay un install package Stargazer. Les voy a mostrar después qué es Stargazer, bastante lindo. Fíjense que cada paquete tiene un PDF explicativo. Y si lo buscan en la web, ponen R, por ejemplo, LM-test y aparece el PDF. Yo igual ahora se los cargué, salvo este Stargazer, todos los demás que hemos usado, se los cargué donde están los materiales de R de las primeras clases, ¿se acuerdan de R? Ahí les acabo de cargar eso. Es interesante, si ustedes tienen dudas, que lo empiecen a mirar. Piensen que conocer R hoy por hoy es un plus en un currículum de un economista, ¿no? Bueno, y vamos a cargar también un script. Ah, ese no sé si lo cargué. No, parece que no, ¿no? Pero qué tonto. Vamos a cargar ese script. No, no lo encontré, me parece. Qué bárbaro. Che, ¿cómo puede ser? Bueno, voy a cargar ahora materiales. Es un programita que hice yo que calcula los estadísticos. Porque hay un programita, pero a mí no me gustó. Entonces vamos a hacerlo con este. Vamos a cargar este acá, en la parte de práctica. ¿Ven? Esto está cargado en la parte de práctica. Entonces, material de práctica, cargar. Y vamos a cargar evalpron. A ver, a ver, a ver. Evalpron, acá está. Entonces será 13.3, ¿no? Vayan bajándolo, igual no lo vamos a usar enseguida, pero en un ratito lo vamos a usar. No sé por qué lo cargué en la parte práctica. Qué bobo. Bueno, lo cargo en la parte teórica también. Acá sí sería 3.13. Ahí está. No es 13, es 14. Maldición. Ahora cambio el número. Propiedades.
mamita. Horror. Bueno, disculpen la desprolijidad, vamos a R. Muy bien, entonces tiene que cargar el paquete Stargazer, yo ya lo tengo cargado, Evalpron no lo tengo cargado, entonces lo busco, File, Open File, Evalpron, se carga, Control A para pintarlo todo y lo run, se corre. Entonces queda cargado. Cuando yo lo invoque, vendrá. Valpron, ven, háblame. Bueno, entonces vamos a cargar Mincer, que es, ya lo habíamos visto, tiene datos de DPH, ¿no? Para hacer una ecuación de Mincer. Entonces import dataset from Excel, en la N, Mincer XLS, import. Bueno, como ven, tiene salarios, son salarios medio viejos, de hace, fíjense, yo en 10.000 pesos, ¿no? Hace varios años. La edad de las personas, los años de educación y si es hombre o es mujer. Entonces, vamos a correr una regresión con eso. Fíjense que acá hemos puesto hombre, educa, hombre por educa, edad y edad al cuadrado. Acuérdense que cuando pongo edad al cuadrado, como hago una cuenta, tengo que ponerlo como un indicador, o no sé cómo se llama esto, y entre paréntesis la cuenta, ¿no? Entonces hago una regresión, LM, que regresa el logaritmo del salario contra hombre, educa, hombre por educa, edad y edad al cuadrado, y hago el summary de esa regresión. Y bueno, ya hemos visto un poco eso. ¿Qué pasó acá? Ahí está. No sé qué pasó, me dijo algo, pero no entendí. Acá está, ¿no? Vamos a correr de vuelta el summary, vamos a agrandar un poquito para que no salga en doble renglón. Pronóstico, no. Summary. Ahí está, fíjense. El intercepto, ¿no es cierto?, que daba el salario básico, llamémoslo así, el plus por ser hombre en el intercepto, coeficiente de educación, 10%, plus para el hombre es negativo, fíjense, o sea, eso sería que para la mujer, para el hombre para la mujer es 10, para el hombre es 10 menos 5, o sea, 5%. El coeficiente de edad es 5, y el coeficiente de edad al cuadrado es muy chiquito, pero como es cuadrático, crece rápido, y ahí está. Entonces tengo esa regresión. Entonces, vamos a hacer un pronóstico dentro de la muestra. O sea, yo voy a querer preguntarme qué pasa con una persona que tiene 40 años, que tiene 14 años de educación y que es mujer. O sea que hombre es 0. Y también para una persona de 40 años que tiene 14 años de educación pero que es hombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo que voy a hacer es generar datos de las X, ¿verdad?, que quiero pronosticar. Fíjense que cuando yo tengo Mincer, yo tengo salario, edad, educa, hombre, lo que voy a tener es edad, educa y hombre. Estas son las X, digamos, ¿no? Y que están en ese orden, llamémosle así, en la base de datos. Entonces voy a generar, fíjense, una basecita, que es una matriz que tiene 3 columnas, la genero, la transformo en un data frame, porque para poder ingresarla como datos a pronosticar tiene que estar como data frame. Yo podría haber puesto as data frame matrix, podría haber puesto todo junto, pero para que se vean los pasos.
en un paso separado, y después le pongo los nombres, edad, educa, hombre. ¿Ven? Entonces lo veo. Esta es la base de datos que generé. ¿Ven? Tiene edad, educa y hombre, que son las X de la regresión. Entonces estoy preparado para pronosticar que, digamos, logaritmo del salario tendrá, ¿no es cierto?, una mujer, acá dice 0, mujer, que tiene 40 años y que, digamos, tiene 14 años de educación. Y lo mismo después un hombre. Entonces, predigo. La predicción, vamos a hacer la parte, predicción, se hace con la, llamémosla así, la fórmula predict, que es un comando que ya está por default en R. Vamos a poner acá predicción. Pensé que no puede ir acento, ¿no? Predicción. Y entonces después voy a tomar, ¿qué le va a dar eso? Le va a dar los valores de Y sombrero, que van a ser los logaritmos. Entonces, cuando yo quiera calcular los salarios, voy a tener que tomar la exponencial de estos valores de predicción. Fíjense, vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos a hacer predicción. Hago la predicción. Fíjense que lo que salió son 8,65, este es el primer caso, o sea que es la mujer, y 8,72 el hombre. Pero eso no me dice los salarios. Para tener los salarios tengo que hacer E a estos valores. Entonces, lo que me da son 5.719 pesos para la mujer, 6.143 para el hombre. Acuérdense que son datos viejos. Pero ahí muestra, digamos, que el hombre de 40 años con 14 años de educación tendría un poquito mejor salario que la mujer. Bueno, de esa manera se trata de una predicción dentro de la muestra. ¿Ven? Esto es una regresión de corte transversal. Entonces yo le meto la X y me sale la predicción. Entonces la forma de meter la X podría ser esta, por ejemplo, ¿no? La tengo que meter de esta manera porque son varias X. Bueno, uno podría hacerlo más fácil, quizá vamos a poner, uno puede decir predict, ¿no? Hacerlo más fácil, por decirlo, ¿no? Entonces digo, quiero predecir con reg m, porque yo tengo que tener hechas a la predicción, ¿verdad? ¿Y qué quiero predecir? Bueno, tengo que poner los datos. Entonces sería, por ejemplo, C, y acá pongo en el orden en que aparecían en la base de datos, los datos de la edad, ¿qué más era? Los años de educación y, podría poner así, 40,14,0. Pero sí debe ser, no, claro, que debe ser un data frame. Entonces, tenemos que hacer así. Data frame, se complica, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que tiene R, que a veces se complica porque no te acepta los datos de una manera, no te los acepta de otra. Ahí está, predict data frame, acá me faltó un paréntesis, por eso. No. Hay que generar la data frame, ponerle los nombres y entonces lo reconoce por los nombres. Así es la vida. Porque si no me dice que falta hombre. Y yo le había puesto 3 variables. Entonces vamos a tener que hacer todo este recorrido. Bueno, de todas maneras, vamos a hacer así, vamos a poner una sola persona. Vamos a poner a la mujer. Vamos a poner as data frame. Si no queda muy complicado, ¿verdad? As data frame lo vamos a poner acá. ¿Ven? Yo pongo que tome como data frame una matriz que acabo de generar. Entonces, de una,
ya tengo esa matriz, ¿no? Call names, view, ahí está, ¿ves? Vamos a hacerlo para una sola persona. Y ahora hago la predicción, que la hago predict, ¿no es cierto? Con la regresión y los datos que están en pred, ahí está, 8,65, y después hago la predicción, hago la exponencial y lo muestro. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque ahora ustedes, cambiando los años de edad, los años de educación, y si es hombre o mujer, con estos códigos pueden generar la predicción para cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, ustedes, ¿cuánto tienen ustedes? 24 años. 24 años, tienen educación, bastante educación, porque tienen la primaria, secundaria, tienen casi 5 años de universidad, entonces tienen, qué sé yo, 15 años, 16 años de educación. Supongamos que es un hombre, entonces, ¿cuánto deberían ganar en el año 2012, ¿no? Porque son datos viejos. En el año 2012, 4.889. Que tienen menos años. Un tipo de 40 años ganaba más. Entonces queda todo listo para que cambiando estos 3 datos se puedan hacer diferentes pronósticos. Me parece mejor así. ¿Está bien, Ulises? ¿Qué opinas? Y yo, mira, la verdad, Julio, que me pierdo un poco con R, pero vamos. Tenés que meterle pila. Vos sabés que hoy había Sí, una... o sea, los conceptos y toda la parte teórica o práctica lo entiendo, pero cuando me pongo acá con R me mareo un poco, a decir verdad. Bueno, sí, te entiendo, pero digamos, te cuento que hoy estuve en unas jornadas de enseñanza de la matemática y un profesor decía que no tiene sentido hoy por hoy enseñar en ciencias económicas sin apelar a los programas. ¿Por qué? Porque vas a tener que usar los programas. Entonces, bueno, nosotros tratamos de darte acá, digamos, simplemente el gustito de lo que es R, pero sería bueno que con este inicio después puedan profundizar un poquito más. Sí, no es fácil, ¿eh? O sea, si yo trabajara con un programa más profesional, por ejemplo, Irius o Stata, sería todo más fácil. Pero el problema es que Irius y Stata están en decadencia ahora. El que está en la subida es R y Python. Entonces, nos vemos obligados a trabajar con esto. No, eso seguro, Julio, seguro, lo tengo que aprender. No sé, los parciales va a estar R, tenemos que usar R para los parciales. No, los parciales lo van a hacer a mano. Al R lo van a usar para el TP. Ah, ok. Solo para los TP. Pero... No, igual sí. Bueno, ahora vamos a trabajar con la famosa demanda de carne de pollo, que ya la hemos visto, que es la tabla 7.9. Vamos a llamarla la tabla 7.9. Modificada. Esto creo que va a ser más interesante. Vamos a ver si lo logramos. Recuerden que tenía la demanda de pollo y teníamos el ingreso. Bueno, ahora vamos a darle los nombres, ya los teníamos preparados de la otra vez, ¿se acuerdan? Vamos a llamar pollos para que sea más cortito. Y los datos son año, demanda de pollo, el ingreso, el precio del pollo, el precio del cerdo, el precio del vacuno y el precio de los sustitutos, que era una especie de mezcla de carne de cerdo y de vaca. Entonces cargamos los nombres. Y si quieren vemos, ¿no? View, pollos. Ahí está, ¿ven? Ahí tienen los nombres. Año, no se puede poner la ñ, ¿vieron?
demanda de pollo, ingreso, precio del pollo, precio del cerdo, precio de la vaca y precio de los sustitutos de la carne vacuna. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos modelos, uno lean y otro log-log, y vamos a evaluarlos en función de qué tan bien pronostican ambos modelos. Bueno, en estos modelos trabajé ya en esta materia y en otras, y entonces cuando yo hago un modelo lean, ¿no es cierto? Solo quedan estas variables, porque las otras, el precio del ingreso y el precio de los sustitutos es no significativo. Entonces me quedan solo estas tres variables. Entonces le pongo LM, esta es la variable explicada, le pongo esta ñ, que es alt 126, precio del pollo, precio del cerdo, precio vacuno, bla, bla, bla. Correcto. Perdón, quedó correcto. Ahí está. Y el summary. Entonces, si saqué las otras, estas tres me quedan significativas, los signos me dan correctos, o sea, la demanda de pollo reacciona negativamente al precio del pollo, pero positivamente al precio del cerdo y al precio de la carne vacuna. ¿Ok? Y ahora hago lo mismo, pero con logaritmo. Ven que le pongo logaritmo a todo. Y en este caso en particular, ninguna de las variables es no significativa, así que las tengo que dejar a todas. ¿Ok? Bien. Entonces, summary. Pum. Fíjense que son todas significativas, son todas con p-value menor que 0,05. Y bueno, acá hay alguna contradicción. Bueno, por ejemplo, si tengo más plata, como más pollo. Ok. Si el pollo sube, como menos pollo. Ok. Si sube el cerdo, como más pollo. Si sube la vaca, como más pollo, pero resulta ser que si suben los sustitutos, como menos pollo. Bueno, esta es medio contradictoria, ¿no? El signo es medio contradictorio. Lo vamos a dejar, ¿verdad? Quizá, bueno, no sé, se podría pensar en alguna relación, ¿verdad?, entre estas tres variables y hacer una variable compuesta. Yo probé, ¿no? Tomé precio del cerdo más precio de la vaca menos precio de los sustitutos y dio fenómeno. O sea, compacté estas tres variables en una sola. Pero por el momento no lo vamos a hacer porque lo que queremos hacer es simplemente ver qué tal bien pronostica. Recuerde que si yo quisiera juzgar estos dos modelos por bondad del ajuste, en principio uno diría que tengo que usar el R cuadrado ajustado, porque tengo distinta cantidad de variables en una que en otra, ¿ok? Pero cuando yo veo que la variable explicada en un caso es el pollo y en otro caso el logaritmo del pollo, veo que no puedo hacerlo. Y esto ustedes saben más que yo porque tienen en el trabajo práctico cómo se comparan los R cuadrados cuando tengo una regresión con la variable en niveles, la variable explicada en niveles y la variable explicada en logaritmo. ¿Eso ya lo hicieron al trabajo práctico ustedes? No. ¿Les entregaron el trabajo práctico o no? Todavía no. ¿No tienen el enunciado todavía? Sí, el enunciado sí. ¿Y cuándo tienen que entregar el trabajo práctico? El 12. El 12. Ah. Bueno, entonces, nosotros por el momento no nos vamos a ocupar de eso porque nosotros decimos que queremos estos modelos para pronosticar. Entonces, no nos interesa qué tan bien ajusta, sino que nos interesa qué tan bien pronostican. ¿Ok? Qué tan bien pronostican. Entonces vamos a buscar un pronóstico dentro de la muestra, ¿verdad? ¿Qué sería un pronóstico dentro de la muestra? Bueno, pronóstico dentro de la muestra sería las X las Y sombrero. ¿No? Si yo le pongo, yo cuando hago predict, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo tenía que poner el nombre de la regresión, tenía que poner los datos que yo quería pronosticar y, en todo caso, de dónde saco esos datos, ¿no es cierto? Ahora, si yo no pongo nada, el comando
entiende que yo quiero los i sombreros. Es decir, que yo hago una regresión desde 1 hasta t y que quiero los i sombreros desde 1 hasta t. ¿Está bien? Entonces, y ahí puedo evaluar quizá esa predicción. Entonces vamos a hacerlo. Hago la predicción y veo la predicción, ¿no? Acá están los datos, 1, 28,90, 31, bla, bla, bla. Ahora, esto no haría falta hacer un predict. Yo directamente lo podría haber sacado como el nombre de la regresión y pedir con este pesos que me dé los valores ajustados. Yo le pido eso. Si yo le pido eso, me da exactamente los mismos valores. Fíjense, ¿no? Estos valores, ven que yo estoy pidiendo acá que haga una especie de cbint, quiere decir que una por columnas, a estos valores ajustados con este qpollo hat que acabo de resolver. Y fíjense que los valores son exactamente los mismos para todos los casos, 28, 28,90. Entonces sería, digamos, una forma de predicción, o sea que el i-hat es una predicción. Esa es un poco la idea de esto, es decir, el i-hat es una predicción. Es una predicción dentro de la muestra, no por fuera de la muestra, sino dentro de la muestra, y que me da los valores ajustados. Ahora, yo lo que podría hacer es comparar qué modelo pronostica mejor dentro de la muestra. Eso sería una opción. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Voy a... esta parte no de bolilla, voy a tomar C1, sería... lo que voy a correr es tomar los valores de qpollo verdaderos, ¿ven? Valores de qpollo verdaderos, y los valores de qpollo ajustados según la regresión lineal, ¿no? Ven que lo tomo de la regresión lineal, regplin peso fitted value. Y le pongo como título o como nombre lineal, ¿no? Para saber que vienen de la lineal. Lo hago. Y acá tengo, ¿ven? Lineal. Pero como yo le puse evalpron, lo que me da son los estadísticos de este. ¿Ven? Entonces me calcula la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, el error absoluto porcentual medio, el tail y el U de sesgo, el U de varianza y el U de covarianza. Por supuesto, esto va re bien porque estoy evaluando dentro de la muestra. ¿Está bien? No estoy haciendo ninguna, no estoy saltando sin red, estoy evaluando dentro de la muestra. Entonces da muy bien. Si hago lo mismo con el modelito logarítmico, ¿ven? Hago C2, evalpron, los verdaderos valores de qpollo, y en lugar de tomar, bueno, tomo los valores de la, llamémosle así, del pronóstico, ¿no? De los fitted values, ¿verdad? De la regresión logarítmica, pero tengo el cuidado de tomar el exponente para que sean comparables con qpollo, si no, no son comparables, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me daría el pronóstico, los fitted values del logaritmo? Me daría los logaritmos de qpollo sombrero. No, yo quiero qpollo sombrero, entonces le pongo la exponencial y le llamo log. ¿No? Entonces lo hago y calculo a la vez con evalpron sus valores. Ven que a veces me da acá, me da en notación científica. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Pero una forma de evitar eso es correr esto, option cpen igual a 6. Eso quiere decir que recién va a poner notación científica cuando tenga más de 6 valores, ¿no? O sea, tenga millones o tenga 0, y tenga 6 ceros. Lo corro a eso, run. ¿Ven? Como lo pinté, solo estoy corriendo esa orden. Y cuando vuelvo a hacer C2,
me aparece sin los decimales. Antes sin la notación científica. Bueno, y ahora lo que hago es ponerlo a los dos juntos. Entonces fíjense, el error cuadrático medio de la regresión lineal es 1,8 y esto es 0,82. O sea que acá ganaría la regresión logarítmica en cuanto a bondad del pronóstico. El error absoluto medio, misma cosa. El error absoluto porcentual medio, misma cosa. ¿Ven? Esto me dice que el error, en este caso, está en el orden, ¿ven?, del 1,5%. Eso es lo que me dice acá, ¿ven? 1,5%. Mientras que el error de la regresión lineal está en el orden del 4%. ¿Sí? Y este es el tail. Fíjense que el tail también es mejor el del logaritmo. Y más o menos, si a esto lo leo como, ¿cómo se dice?, como porcentual, sería el 2%, 2,2%, bueno, más o menos, y este sería el 1%, más o menos. O sea que el tail podría tener una interpretación, para decir algo, de un error porcentual si lo leo como porcentaje, ¿no? O sea, acá sería el 1%, acá ya directamente aparece por ciento, ¿no? Y fíjense que, de vuelta, ¿no?, sesgo, varianza y covarianza, bueno, son muy buenos porque son los valores dentro de la muestra. Pero lo que me dice es que dentro de la muestra el modelo logarítmico predice mejor. Una forma más elegante de presentar los resultados es cargar este paquete que se llama Stargazer. Este paquete Stargazer permite hacer presentaciones. Entonces yo le pongo reporte, tipo texto, y póngale el nombre evaluación de pronóstico. Fíjense que lo que me da es algo bastante más bonito, ¿no?, como una tablita. Y lo que tiene de ventaja, y por eso muchos lo aprecian, es que la salida, yo corro esta parte que le puse da tipo látex. O sea que yo meto esto en un programa. ¿Saben lo que es látex, no? Es una forma de notación de un procesador de texto. Entonces muchos programas de computación escupen, por decirlo de una manera bruta, salidas en látex. Lo toma la computadora y lo traduce en una especie de presentación. Yo hago eso, fíjense que lo que sale, bueno, acá esto parece inentendible, ¿verdad? Sin embargo, si yo tomo esto acá, ¿cómo se hace para pasar esto a notación de látex? En una forma podría ser con un programa que está en una web que se llama Overleaf. Vamos a ver si lo podemos ver en látex. Digo, para que conozcan algo del látex. Ustedes no están viendo, ¿no? ¿Solo siguen viendo R ustedes? Sí. Esperen que enseguida vamos a pasar a... Quiero que lo vean en látex. Bueno, ahí está. Bueno, proyecto.
A ver si lo podemos ver sin hacer mucho lío. Fíjense, díganme cuando se vea. Ahí se ve. Bueno, esto es una web que se llama Overleaf, que es gratuita, sirve para publicar en látex. Si yo copio lo que recién habíamos puesto ahí, control V corta, y lo compilo con este cosito, aparece la tabla. Lo puedo... ¿Ven? Entonces, fíjense que eso que escupió el programa me genera un reporte. Entonces se usa mucho ahora LaTeX porque muchos programas capturan datos de la red, los procesan y escupen un informe directamente en LaTeX que las computadoras pueden imprimir, ¿no? Y eso se trabaja mucho con estas cosas, es bueno que lo conozcan. Bien, sigamos con lo nuestro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Bien, les quería mostrar nomás cómo era la salida de látex. Sigamos un poquito. Vamos a hacer un pronóstico fuera de la muestra. ¿Qué necesitamos para hacer un pronóstico fuera de la muestra? Bueno, necesitamos dividir la muestra en dos partes. Una parte que va a ser para estimar y una parte que va a ser para pronosticar. Tenemos que tener en claro esa separación. Entonces, acá este código que sigue divide los datos en dos conjuntos, uno que se llama muestra y otro que se llama pronóstico. XM es, acuérdense que estos son 23 datos, pero yo tomo la muestra desde el 1 al 18 de pollos. ¿Ven? Genero un subconjunto de pollos con los datos del 1 al 18. Y después genero otro subconjunto, que es la parte que voy a pronosticar, de 19 a 23 para comparar. Y después este sería y después para comparar voy a tomar los valores reales de Q pollo, solo de Q, acá yo tomo todos los datos, ¿no? Datos de la Y y de las X, pero acá para comparar voy a tomar solo los valores de la demanda de pollo, de 19 a 23, ¿no? Eso es lo que hago. Después, fíjense, ¿no? Cada cosa de esta pongan view para verlo, o sea, trabajen sobre el script. Acá no tenemos tanto tiempo para hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es regresar todo de nuevo, pero en lugar de poner que tengo la data pollos, voy a poner que tengo la data muestra. Y voy a hacer una predicción poniendo XP, o sea, de 19 a 23. ¿Ven? Voy a hacer eso para el modelo lineal y para el modelo log-log. Voy a hacer la evaluación de pronóstico para el modelo lineal, ¿no? Y acá tengo que poner el verdadero dato, que ya lo guardé como Y sub A, y el pronóstico, ¿no es cierto?, que hice con el lineal, y le voy a dar el nombre P lineal, y el pronóstico que hice con el logarítmico, y le voy a dar el nombre logarítmico. ¿Está bien? Entonces lo hago, y hago el reporte. ¡Epa! Me salté algo. Hacemos de nuevo. Un tapo acá, no estoy viendo dónde se sale. Ah, acá tiene que decir RPLF. Acá tiene que decir Pelín 2, está bien, está bien, está bien. Y acá está el reporte, fíjense. Este es lo mismo que hicimos antes, pero antes habíamos hecho una regresión sobre los 23 valores y habíamos sacado los sí sombreros. Y veíamos cuál había pronosticado mejor los sí sombreros. En realidad, más que un pronóstico, era un ajuste, ¿cierto? Entonces acá
estamos viendo realmente un pronóstico porque hemos tomado 18 datos para hacer la regresión y 4 datos de 19 a 23 para hacer el pronóstico. Y vemos que el error cuadrático medio, ¿verdad?, es menor en el logarítmico, el MAE es menor en el logarítmico, el MAPE es menor en el logarítmico, el TAIL es menor en el logarítmico, y el sesgo y la varianza son aceptables en el logarítmico y no aceptables en el lineal.